además de las categorías género-marxistas que explican fenómenos, pero aquí hay un plus que tiene que ver con un modo de goce. Y es el modo de goce del exterminio del otro, de la segregación, de la discriminación, del racismo. Jorge Alemán, un querido amigo y compañero de muchos años, en una conferencia dictada en la Asociación Psicoanalítica Argentina, aquí en Buenos Aires, llamada Introducción a la Antifilosofía, luego de analizar los impases de los desconstructivistas, sitúa que para nosotros, los psicoanalistas, el elemento indeconstruible es la pulsión. Esta satisfacción de Videla en su sonrisa. Si existen diferentes modos de tramitarla y administrarla con referencia en lo epocal, en este punto donde se refiere a los estudios culturales norteamericanos. Estos estudios se ocupan de los modos como cambiamos los objetos, porque si es verdad que el capitalismo ha extendido el campo a los objetos pulsionales, que el ordenador ocupa quizás el lugar del seno, no es menos cierto que es tan artificial el objeto técnico como el seno. El goce es ya un problema fronterizo entre el sentido y lo real y por lo tanto tributario al artificio. Porque efectivamente lo que ha producido, lo que Lacan llamó el desencadenamiento del discurso capitalista, es que hay que pensar incluso la pobreza de un modo distinto, ya no solo en relación a la carencia, sino en relación a que la pobreza como tal, las condiciones de miseria en las cuales se han producido los sujetos, ¿sí?, deja al sujeto a solas, prácticamente a solas, con la pulsión de muerte, sin mediaciones simbólicas e imaginarias. Y hay que estar a solas con la pulsión de muerte. Y en ese lugar aparece no una carencia, sino un exceso. Es en ese lugar donde aparecen las adicciones, la droga, aparecen las armas, y ahí es donde se fundan las bandas delincuenciales. Los intelectuales en la corriente de la sociología que se llama multiculturalista han hecho una operación de vaciado de las coordenadas fundamentales de quiebre en el cuerpo social, tanto como cierto psicoanálisis relativista, como ciertas operaciones en el campo de la salud mental, totalmente alejadas efectivamente de esta ley que tenemos nosotros hoy. Gracias al trabajo de los colegas y de la participación tan fuerte también del gobierno en que una ley como esta pudiera salir a la luz y pueda efectivamente efectivizarse. Los teóricos del multiculturalismo hacían pasar la quiebra de las sociedades por categorías blandas, las modas, los colores, la música. Y llegan a decir que los inmigrantes han ocupado en las grandes urbes el lugar del amo, porque encontrábamos en las urbes, ¿sí?, a africanos bailando con sus trajes típicos, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo propio de nuestra cultura actual, donde estos sectores marginados y segregados ocupan el lugar central del amo. Esto es una falacia y es una operación ideológica, porque en verdad lo que está velado es las condiciones de explotación, ¿sí?, en las cuales están esos sujetos, sin ningún derecho ni a la salud, ni a la educación, ni siquiera a la dimensión simbólica de poder proyectar un futuro. Esto es compatible con un rechazo a cuáles son los lugares de quiebre verdaderos en una sociedad. Del mismo modo que las líneas de psicoanálisis relativista que se han dado en el mundo anglosajón, como se han desarrollado ahí también el multiculturalismo, ¿sí?, velan la ruptura y desconocen el concepto freudiano de inconsciente. Lo desconocen absolutamente, ¿sí? El inconsciente queda excluido de su consideración. Entonces se trata de que un psicoanálisis es el cambio de un relato por otro relato. Y se desconoce el fundamento pulsional de la posición del sujeto. Ahora, desconocer el fundamento pulsional también es desconocer el fundamento pulsional de la sonrisa de Videla, por ejemplo. En este punto, ubicar los verdaderos lugares de quiebre en una sociedad
sostener la operación freudiana del inconsciente y del concepto histórico que es la pulsión es fundamental, porque si no nos desorientamos. No es casualidad que en el mismo ámbito geográfico-cultural que se han desarrollado los estudios multiculturales, el psicoanálisis relativista, la salud mental directamente en relación a la mercancía, como una mercancía para el consumidor, como una rápida readaptación del sujeto a su capacidad de producir más ganancia al capitalista y de producir las condiciones para consumir. Es una mercancía para ese sujeto y todo aquel que no pueda pagar queda excluido de toda práctica de salud. Esto es correlativo con lo que es el imperativo de la época. El imperativo de la época, el imperativo que Freud llamó superyoico, es el imperativo, no como prohibición. El superyo no funciona prohibiendo en la actualidad, como en la época de Freud, sino que es un imperativo de goce. Hay que gozar como el mercado exige. Hay que gozar sin límites, sin miramiento. Esto produce rechazo al inconsciente, dificultad en la instalación de la transferencia, produce las figuras del solitario, produce efectos en la cultura ya no como en mayo del 68, la imaginación al poder, sino la imagen al poder, que no es precisamente lo mismo. Produce como efectos una degradación imaginaria de la posición viril en el mundo y produce en las mujeres una tendencia a la identificación a lo peor de los semblantes masculinos. Una caída de los términos del amor. Cuando yo le pregunto a mis alumnos en la facultad cuál es el problema que tienen en los términos del amor respecto al compromiso de amor, por ejemplo, donde pareciera que está reivindicado el no compromiso en el amor, o como que es algo terrible. Los interrogo porque hay un punto, en la medida en que soy un sujeto constituido en otro mundo de formación de subjetividad, hay algo que no termino de entender en por qué la palabra compromiso, ¿sí?, produce el efecto que produce. Cuando en nuestra generación la palabra compromiso era el más alto valor. Compromiso en el amor, compromiso social, compromiso por las causas justas, etc. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le ocurre con la palabra compromiso? Y efectivamente, la palabra compromiso está en las antípodas de ese lanzarse sin miramiento a su propio goce. Y gozar como la época impone. Y deprimirse si no se puede gozar del modo en que la época lo impone. Al mismo tiempo, este desarrollo, y con esto voy a concluir, este desarrollo que Lacan ha llamado en un seminario, su última enseñanza, se llama Los no incautos yerran, que habla de la forclusión del nombre del padre en la cultura y que es una sociedad que toma esta dimensión, produciendo todo efecto de catástrofes y de generaciones y enloquecimientos, como retorno en lo real en la sociedad de eso forcluido, va a producir que incluso desde la ciencia médica en un sector, la cirugía estética, por ejemplo, puede otorgarse el lugar de brindar identidad. Usted es una persona con el alma de mujer y el cuerpo de hombre, venga, lo operamos y le damos la identidad. Al revés, usted tiene un alma de hombre en un cuerpo de mujer, venga y le damos la identidad. En este aspecto, un desarrollo científico como la cirugía estética
se otorga el lugar de poder dar una identidad, como si fuera posible. Como si fuera posible que alguien pudiera darle la identidad como tal a alguien de hombre o mujer. Como si esto fuera posible. Como si nunca hubiera preguntas, interrogantes, vacilaciones, como las hay siempre en todo sujeto. Si la persona es neurótica, puede producir, si la persona es psicótica, en el campo de las operaciones, esta puede producir una estabilización en la psicosis. Pero si la persona no es psicótica, esto produce catástrofe. Catástrofe. Entonces, el desarrollo neoliberal, donde ha pasado a que el mercado mismo, asociado con una universalidad como modo de apropiación de goce, se otorga ese lugar incluso de poder brindar identidad. Esto es verdaderamente catástrofe. No tiene nada que ver con los derechos humanos. Es más, está en las antípodas de una ética de los derechos humanos. Y felizmente está en las antípodas de esta excelente y de la cual debemos sentirnos orgullosos de esta ley de salud mental. Voy a concluir con esto para respetar el tiempo.